al contenido mismo. Estamos viviendo en una situación de crisis climática, eso es evidente. Cada mes estamos batiendo récords de temperatura, estamos viendo eventos extremos cada vez más recurrentes, incluso fuera de temporada, como está pasando, como ha pasado el mes pasado con las inundaciones en Brasil. Eso no tiene precedentes. Estamos viendo el aumento de los niveles del océano y estamos viendo el transporte, el desplazamiento de algunas enfermedades tropicales que no existían antes, esto por el aumento de temperatura en zonas montañosas. Acá les estoy presentando algunos ejemplos que han motivado mi investigación. El primero es una fotografía de la granizada del 2012 en la ciudad de La Paz, que ha venido sin previo aviso y ha tenido algunos impactos muy trágicos. 69 personas han fallecido, la granizada ha colapsado el sistema de alcantarillado, ha provocado algunos deslizamientos en las laderas, básicamente lo ha cambiado todo. A partir de este evento se ha modificado la percepción de gestión de riesgos en La Paz en particular y en Bolivia en general. La pregunta que motiva a este estudio es que ¿por qué no ha habido, por qué no se ha pronosticado este evento? ¿Por qué los modelos no lo han reproducido? Algo que podía haber proveído insumos para algún tipo de evacuación, planificación, etcétera. Eso lo vamos a ver después, si es que se podía haberlo hecho. Bueno, es una hipótesis que sí, con mejor resolución, con mejores modelos. Después tenemos inundaciones a más larga escala, sobre todo la Amazonía. Esto ocurre generalmente en época de lluvias, en enero, y también está correlacionada, por el momento sigue correlacionada con el fenómeno del Niño. Hay alguna correlación de sequías y de inundaciones con los años del Niño y con el opuesto de la Niña. Al mismo tiempo, seguimos hablando de precipitaciones extremas. No solamente existen en forma líquida, sino también vivimos precipitaciones en forma sólida en el altiplano, en las cordilleras, que pueden provocar cierre de caminos, puede provocar muerte de ganado, de camélidos, etcétera. Y acá también es un problema recurrente que la distribución de los modelos no es lo suficientemente adecuada. Entonces, acá tenemos suficiente motivación. Ahora estamos viviendo la época de frentes fríos y también estamos viviendo la época de contaminación. Eso también se puede explicar por las condiciones atmosféricas. Así que las condiciones atmosféricas, el estudio de esas condiciones atmosféricas tienen el potencial de mejorar tanto la comprensión que tenemos de la circulación del agua y también circulación de otros componentes como la contaminación. No solamente estamos en época de invierno con los frentes fríos y con la contaminación, sino también con la época de incendios. Cómo estos incendios pueden desplazarse hacia los nevados, hacia las ciudades, etcétera. Se puede prever de alguna manera con una mejor comprensión y una mejor ¿cómo le llamamos? Reconstrucción, una mejor estimación de hacia dónde se desplazaría. Así que motivación creo que tenemos de sobra para mejorar nuestra comprensión de la crisis climática y también ofrecer insumos a los tomadores de decisiones, insumos informados. Esa motivación es la que queremos responder. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la situación geográfica con la que nos encontramos? ¿Qué tan complejo es el problema? Sí, acá les estoy poniendo ejemplos de imágenes satelitales en 2 temporadas. El de la izquierda, espero que se vea mi mouse, esta es la temporada de verano, en la cual existen convección profunda. Convección es básicamente la formación de tormentas en la Amazonía. Esto es típico del verano, pero también existe formación de tormentas más pequeñas sobre el altiplano, acá. Entonces, básicamente existen tormentas muy grandes sobre la Amazonía, pero también existen tormentas más localizadas en el altiplano. Son fenómenos similares, pero a diferentes escalas espaciales. Al mismo tiempo,
se puede ver la formación de ciclones subtropicales sobre el océano Atlántico y también la formación de algún tipo de nubes que no precipitan sobre el océano Pacífico. Ahora, acá no solamente estamos hablando de las nubes, sino también de la interacción que existe entre la atmósfera y la superficie terrestre. ¿De qué se compone el uso de suelo? En la Amazonía tenemos la selva tropical, bueno, deberíamos tener la selva tropical, el cual también ofrece un aporte extra de humedad, que es lo que se conoce como evapotranspiración. Y la cordillera de los Andes es un obstáculo mismo para ese transporte de la humedad hacia el sur. En la cordillera de los Andes, la misma imagen satelital nos muestra que el color indica que son zonas más áridas. No tiene no es tan fácil que crezca la vegetación. Ahora, es importante conocer esa distribución de las montañas porque ellos bloquean el pasaje de la humedad, del vapor de agua, y ese bloqueo hace que se vaya elevando para formar las nubes. Las zonas más lluviosas están en la interfase de la Amazonía con los Andes, una en Perú y otra en Bolivia, en el Chapar. Es una de las zonas más lluviosas del mundo. Eso ya se conoce, pero nos falta conocimiento de cómo se distribuyen las lluvias en algunos sectores muy específicos, tal vez en ciudades, tal vez en alguna cuenca, tal vez en algún valle. Ahí ya estamos viendo que también la presencia de un lago, eso lo vamos a ver después, puede influir. Así, la complejidad en verano es bastante amplia, pero también la complejidad en invierno es otra. En invierno tenemos las situaciones de frentes fríos que pueden provocar lluvias en invierno, fuertes vientos, humedad y descenso de temperaturas. Obviamente también nevadas. Acá en invierno ya han desaparecido la convección profunda en la Amazonía, no hay mucho aporte de calor, ya se ha desplazado la zona de lluvias, pero esta incursión de frentes fríos se vuelve más recurrente, lo cual no ocurre tanto en verano. Así que ya estamos teniendo un problema bastante complejo, tanto desde el punto de vista de la atmósfera, de la superficie terrestre, de los componentes de la topografía, pero también de la temporada. Este es el sistema que estamos tratando de estudiar. Ahora, ya hemos empezado a hablar de diferentes escalas espaciotemporales. Hay algunos eventos extremos o algunos eventos normales que pueden ocurrir acá, pero tienen cierta correlación. En el eje vertical tenemos la escala temporal y en el eje horizontal tenemos la escala espacial. Básicamente, mientras más grande es la escala espacial, más tiempo dura este tipo de eventos. Partimos de una pequeña, un remolino de polvo, un remolino de tierra. Tiene un diámetro de unos 10 metros, eso lo hemos visto en algunas canchas de fútbol, lo vemos bastante en el altiplano, y duran segundos, duran más de un minuto, 2 minutos, no más que eso. Vamos aumentando la escala espacial. Los tornados tienen un diámetro de unas centenas de metros y duran algunos minutos, unos 1000 minutos o unos 20 minutos. Luego vamos aumentando, y este ya es el ejemplo que hemos visto en La Paz, la formación de tormentas severas. En La Paz, esta tormenta ha tenido un diámetro de unos 20-30 kilómetros, y esto se forma en cuestión de horas. Se forma y se disipa en cuestión de horas. Ahí es un gran desafío poder prever este tipo de eventos. Y vamos aumentando. Ciclones tropicales que hemos visto en el satélite, que tienen mayor escala espaciotemporal, las altas y bajas permanentes, como vemos en el Océano Pacífico, también los frentes fríos tienen una duración de 3 días, 4 días, y los fenómenos estacionales. En verano tenemos el monzón tropical y en invierno desaparece. Eso dura meses. Y finalmente ya estamos entrando a escalas climáticas. Acá es importante aclarar que cuando yo utilizo la palabra meteorología, escalas meteorológicas, no hablamos más de algunas semanas. Ese es el alcance de la meteorología.
Pero si estudiamos más allá de 2 semanas, un mes, etcétera, ya estamos entrando a la escala climatológica. Acá nos interesa más las estadísticas de las variables en un futuro cercano o lejano, lo cual nos mostrarían algunas tendencias y algunas probabilidades de ocurrencia de algunos fenómenos o de extremos. Entonces, cuando hablamos de climatología, hablamos de estadística; cuando hablamos de meteorología, hablamos de algún fenómeno en particular determinístico. En este trabajo estamos tratando de atacar caso por caso. Entonces, acá lo que queremos, el desafío, es mejorar la comprensión de algunos eventos, de su formación y de su evolución, eventos que han tenido impactos, empezando por la granizada de La Paz del 2002. Luego tenemos eventos que han durado un poco más, como las nevadas, duran 2 o 3 días. Y finalmente podemos seguir estudiando otro tipo de escalas climáticas, etcétera. Entonces, acá estamos yendo un poco caso por caso, impacto por impacto. Esto solamente es para mostrar que cada impacto tiene su escala temporal y su escala espacial. Ahora, ya tenemos cierto conocimiento actual de la circulación atmosférica. Este esquema que les estoy mostrando de la circulación atmosférica es un esquema muy conocido por los meteorólogos y climatólogos. Básicamente, recibimos el aporte de humedad, los aires que vienen del Atlántico y que van atravesando la Amazonía, que una vez que encuentran el obstáculo de la cordillera de los Andes, no tienen de otra que bordearlo y dirigirse hacia el sur. Ese es el jet de bajo nivel. Al mismo tiempo, tanta precipitación, la formación de tormentas, forman el Alta de Bolivia, que es un sistema anónico en altura, y finalmente existen sistemas de convergencia donde se registran muchas lluvias. El sistema de Sudamérica Convergencia Zone y la zona de la convergencia del sureste sudamericano. Y finalmente las altas los sistemas de alta presión semipermanentes del Pacífico y del Atlántico. Esto es conocido. Ver ese conocimiento a una escala continental. Tal vez para algunos sectores este conocimiento sea insuficiente. Ahora, estamos haciendo un corte, ¿cómo le llamamos? Un cross-section, no me acuerdo muy bien en español, un corte transitudinal sobre unas longitudes para ver cuál es el efecto del altiplano. Está un poco exagerado acá, pero lo que se mencionaba es que una vez que el aire llega del Atlántico, no tiene de otra que dirigirse hacia el sur a través del low level jet. Pero en el camino va creando convección profunda, que nos daba las tormentas tan amplias que hemos visto en el satélite, este de acá. Pero al mismo tiempo, también llega cierta cantidad de vapor hasta el altiplano, hasta la cima, que forma también algunas tormentas de menor escala. Esto también es algo que ya se conoce. Este es conocimiento actual. Esto es bastante, ya ha sido bastante bien estudiado y es algo que se puede verificar tanto en satélite como en otro tipo de reconstrucciones, como también en estaciones meteorológicas. Pero ahora, como que ya habíamos mencionado, que en algunos usos tal vez este conocimiento no sea adecuado o tal vez el nivel de detalle de esta descripción no sea lo suficiente, empezando de la existencia del lago Titicaca. La circulación de brisa de mar, que es bastante bien conocida en las playas, en el día la brisa es hacia la tierra y de noche es hacia el océano, también existe en los lagos, pero a menor escala, pero existe. Y esas brisas del lago modifican la circulación atmosférica, que pueden crear tormentas más localizadas. Acá vemos esa circulación. En el día, el lago está más frío que la superficie, el viento se desplaza del lugar de menor temperatura hacia el lugar de mayor temperatura. Una vez que llega hacia el lugar de mayor temperatura, este viento se eleva, lo que le llamamos convección, y esa elevación, ese movimiento vertical puede crear diferentes nubes
y dependiendo de la intensidad de este movimiento vertical y de la cantidad de vapor de agua, también puede provocar precipitaciones, tormentas, granizos, etcétera. Este fenómeno también existe en los valles. Un valle se calienta más rápido, bueno, para empezar, no se ha enfriado tanto en el fondo del valle. Este aire está más caliente que en la cima. De esta manera, en la mañana la circulación de valle es hacia arriba y en la noche la circulación de valle es hacia abajo. Estos valles se encuentran en las interfaces comunicando la Amazonía con el altiplano. El Valle de la Paz es un valle que comunica la Amazonía con el altiplano. El Valle de Sorata comunica la Amazonía con el altiplano. Pero en Cochabamba es un poco más, no es tan claro la existencia de ese valle. No hay comunicación directa como tiene La Paz y Sorata, sino un tipo de comunicación más indirecta que pasa por el Valle Alto, por los valles. Es un poco más complicado, pero existen este tipo de circulaciones. Ahora, esta circulación es teórica, porque los modelos que estamos utilizando no son capaces de reproducirlo. No tenemos tanta resolución. Y acá empezamos a utilizar esa palabra, resolución. ¿Qué tan capaz es nuestra información de reproducir estas características locales, que también lo reproduce? Por ejemplo, en un valle podríamos instalar una estación meteorológica en el fondo y una estación meteorológica en altura, otra estación meteorológica, pero ahí necesitamos más estaciones meteorológicas. ¿Cuál sería la solución? Tal vez imágenes satelitales, tal vez una reproducción por modelos. Bueno, esa es la solución. Creo que vamos a explorarlas a continuación. Ya hemos mencionado que este conocimiento puede que no sea el adecuado. Necesitamos, en nuestro caso, que hay tantos vacíos en la investigación, necesitamos generar nuevos conocimientos, necesitamos comprender de mejor manera esta circulación atmosférica que puede desembocar en algunos tipos de eventos adversos. ¿Y a qué recurrimos? Bueno, al método científico. Partimos de un conocimiento actual, que ya hemos mostrado básicamente cuáles tenemos. Ese conocimiento actual no es suficiente, eso genera un problema, y nosotros emitimos la hipótesis de que una mayor resolución, una mejor representación de las características locales mejoraría la comprensión o mejoraría la reproducción de ciertos eventos extremos. Para eso, necesitamos verificarlo, o sea, necesitamos saber cómo se puede contrastar esta hipótesis y necesitamos diseñar algunas técnicas y métodos para la generación y validación de esta información climática a más alta resolución. Si tenemos unas técnicas y métodos ideales, entonces podemos recurrir a probar la hipótesis de cómo generamos esta información. Y finalmente, si nuestra hipótesis se prueba, tenemos nuevos conocimientos. Ahora, en climatología ya hemos mencionado dos formas fundamentales, seguramente hay más, de probar la hipótesis. A través de las observaciones, las observaciones del sistema actual, de qué está pasando actualmente, pero acá hay un pequeño problema. No podemos observar el futuro. No podemos, no podemos tener una estación que nos mida la temperatura de mañana, de pasado mañana, de 20, 30 años. Necesitamos validar algunos tipos de observación y hacer algunos experimentos que nos permitan, un poco proyectar esas variables de relevancia. Y acá entra algo problemático, cómo experimentamos con un sistema tan único. No tenemos otro planeta. Eso lo vamos a ver después. Porque básicamente nos vamos a concentrar en estos dos elementos. Sistemas de observaciones y sistemas experimentales. El primer elemento, sistemas de observación. Ya hemos mencionado que podemos monitorear algunas variables de relevancia en la atmósfera y también en superficie, que podemos medir sin ningún problema la temperatura del suelo y también en el subsuelo con un termómetro. Y acá podemos diferenciarlos en varias categorías. La primera es la observación directa, en el sitio de observación. Tenemos un contacto directo con el viento, un anemómetro acá,
podemos medir su intensidad y su dirección también, pero también tenemos el contacto directo con el termómetro. Podemos medir la presión del viento con un barómetro, podemos medir la humedad del aire con un higrómetro, podemos medir la precipitación con un pluviómetro. Esas son mediciones directas en un sitio. El problema de este tipo de mediciones, bueno, el problema en lugares remotos es que necesitamos una gran densidad, mayores observaciones en el fondo del valle, en altura, necesitamos una gran cantidad, una gran red una red de estaciones meteorológicas para tener información de calidad y presente casi todas partes. Pero obviamente la información que se recaba, como es directa, tiene una calidad muy grande. Bueno, depende también de la fabricación, pero ese es otro debate. Ahora, el otro tipo de observación es el a distancia, o sensoramiento remoto, o también conocida como indirecta, en el cual se mide otra variable física del cual se pueda calcular la variable de interés. Los ejemplos más claros son los satélites. El satélite te mide la radiación electromagnética, básicamente la luz que le llega. Y después conocemos algunas relaciones entre la luz, la intensidad de la luz y las temperaturas en algunos lados, así que se puede calcular esas temperaturas. Obviamente acá se va perdiendo un poco en la calidad, en la habilidad o en el error mismo de la medición, pero estamos ganando en cobertura. No necesitamos instalar tantos satélites para tener una cobertura más amplia. Así que tiene sus ventajas y desventajas. Y acá he puesto, entre comillas, unas observaciones que se pueden sacar a partir de modelos de tiempo y modelos de clima. De eso vamos a hablar después. Básicamente, se puede hacer una combinación de todas estas observaciones y con esas observaciones corregir los modelos, lo que nos daría un resultado completo, tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces acá, la desventaja de los satélites es que no te puede medir en altura, pero la reproducción numérica sí. Acá nos da una información más completa. Eso lo vamos a ver después. Ahora, hay diferentes problemáticas con las observaciones. Una que es muy recurrente en Bolivia es la calidad de las observaciones mismas, de las estaciones meteorológicas. Hemos hecho un estudio en la Universidad de Berna en 2017, en el cual simplemente proponiendo una metodología de control de calidad y de homogenización, es posible mejorar la calidad, bueno, las señales de aumento de temperaturas y de precipitación. Básicamente, la metodología estándar, le vamos a llamar, de acá de control de calidad y de homogenización, vamos a utilizar solamente el ejemplo de las precipitaciones. Estas son las estaciones que tenemos del CENAMI, que ya han sido homogenizadas y que ya han sido controladas a calidad. No hay una señal muy clara. En algunas, los triángulos verdes son aumento de precipitación y los triángulos cafés son disminución de precipitación, y acá nos sugiere que en algunos lugares muy cercanos aumenta y disminuye, lo cual no tiene mucho sentido. Pero solamente controlando la calidad, proponiendo una metodología más adecuada de control de calidad, podemos ver una señal más clara, que las precipitaciones en estos últimos 30 años, 20 años, tienen las precipitaciones promedio, tienen la tendencia a disminuir. Entonces esto se puede arreglar con un mejor control de calidad. Es un desafío. Obviamente acá sería ideal tener más estaciones de buena calidad, etc. Ahora, otro tipo de desafíos en las observaciones a partir de las imágenes satelitales. Acá les estoy mostrando un ejemplo de contaminación ambiental en el cual existen las nubes acá. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que si tenemos nubes no podemos identificar la contaminación, así que no hay datos en estas regiones blancas. Mientras que en la ciudad de Cochabamba existe una contaminación muy alta. Vamos a volver a esto, solamente les quería mostrar la problemática o el desafío en las observaciones satelitales. Vamos a volver a esta imagen después. Ahora, ¿cuál es el elemento central que hemos mencionado?
¿Cómo hacemos experimentos con un solo planeta? No podemos tener un laboratorio del cambio climático, hacer pequeñas modificaciones de algunas, en algunas regiones y ver qué pasa. No se puede hacer eso. No podemos hacer ingeniería, bloquear el sol, porque los impactos pueden ser catastróficos e irreversibles sobre todo eso. Pero necesitamos experimentar de alguna manera, necesitamos generar conocimiento sobre todo en el futuro, en el presente y en el futuro. ¿Cómo creamos un laboratorio del cambio climático? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para realizar experimentos? Básicamente, reconstruir el planeta en computadora. Los modelos de climáticos y meteorológicos reproducen o resuelven el conocimiento actual que tenemos tanto de la termodinámica, de la física de fluidos, la conservación de la masa, la conservación de la energía, bueno, la conservación de la energía es lo mismo, la conservación de la humedad, el transporte de aerosoles, etcétera. Podemos reconstruir nuestro sistema de estudio. Acá les estoy mostrando un ejemplo de un modelo climático global. Y acá entra lo interesante. Podemos reconstruir tanto la superficie como en altura, pero el detalle es de que en cada punto que estamos reconstruyendo tenemos que resolver las ecuaciones que he mencionado. Así que imagínense, mientras más puntos tenemos, más ecuaciones tenemos que resolver, necesitamos más poder de cálculo, necesitamos mejores métodos numéricos, etc. Sin embargo, esta reconstrucción nos ayuda tanto a mejorar la comprensión actual, pero también nos ayuda a predecir el futuro de mejor manera. Lo que les estoy mostrando en esta, acá a la derecha, es la línea temporal de los modelos. Básicamente, hemos empezado con modelos de muy baja resolución y ya estamos utilizando la palabra resolución de la manera, bueno, con la definición que tenemos que guardarla. La resolución básicamente es la cantidad de puntos que podemos utilizar para representar el objeto de estudio. Mientras más puntos tenemos, se representa de mejor manera, pero a mayor costo. Históricamente tiene sentido de que los primeros modelos tienen menos puntos y la distancia entre cada píxel tenía una longitud de 500 kilómetros. Entonces, un píxel, 500 kilómetros, otro píxel. Esa es la primera generación de los modelos de los reportes del IPCC. Pero al mismo tiempo, también tenía fenómenos simplificados, solamente reproducía la radiación, las nubes, no reproducía muy bien el océano, bueno, eran modelos más simples. Pero estos modelos han ido creciendo tanto en resolución, la segunda generación 250 kilómetros, la tercera generación 100 kilómetros, la cuarta generación 100 kilómetros, la quinta generación ya 20 kilómetros de distancia entre un píxel y otro. Podemos ver que representa de mucha mejor manera la topografía, la frontera entre el océano y la superficie terrestre, etc. Pero también ha ido creciendo en complejidad. Ha ido incorporando modelos de océano, modelos químicos, modelos de intercambio de flujos entre la superficie y la atmósfera, etc. Entonces acaba incorporando tanto, mejor, va reproduciendo mejor la topografía, mejor las condiciones locales, pero también va reproduciendo más, más fenómenos físicos conocidos. Ahora, pero también tiene sus problemas. Hay algunos procesos físicos que no se pueden resolver, como la radiación, tanto infrarroja como ultravioleta. Entonces tenemos que, de alguna manera, incluirlas. También no se puede resolver muy bien la turbulencia. Tampoco algunos intercambios y, dependiendo de la resolución del modelo, no se puede resolver algún tipo de precipitación. ¿Cuál es la solución que se ha encontrado? Básicamente, aproximar esos fenómenos o esos sistemas a través de parámetros que sí se resuelven, lo que le llamamos parametrización. Esto obviamente aporta a la incertidumbre de los modelos.
Esto como muestra de que también, incluso resolviendo las ecuaciones, tenemos muchos desafíos pendientes. ¿Cómo podemos mejorar esta representación de procesos que no se pueden resolver explícitamente? Ahora, ya hemos mencionado por qué la resolución es importante con los ejemplos históricos de las generaciones de modelos. Pero acá les estoy mostrando la consecuencia de utilizar modelos de baja resolución en nuestro lugar de interés, en el altiplano boliviano. A la izquierda tenemos un modelo de 200 kilómetros de resolución. Básicamente, entre un píxel y el otro hay una distancia de 200 kilómetros. Podemos ver que el altiplano no está muy bien representado ni espacialmente ni en altura. Llega solamente hasta 3.000 metros. Luego, estoy mostrando el ejemplo de un modelo de 80 kilómetros de resolución, que dicho sea de paso, es una reconstrucción del clima pasado. Los reanálisis era interim, y a partir de esa reconstrucción del clima pasado se conoce mucha de la climatología actual. Podemos ver que nuestro conocimiento actual, que es básicamente conocimiento continental, se basa en un modelo de resolución que reproduce de mejor manera el obstáculo del altiplano, pero sigue siendo insuficiente porque ni siquiera aparece el altiplano. Lo representa como si fuera un solo obstáculo sin ninguna característica plana en el medio. Y finalmente vamos a una reconstrucción de 10 kilómetros de distancia entre punto y punto. Ya puede reproducir, bueno, acá creo que 10 kilómetros es un poco exagerado, parece que es de 5 o 2, pero reproduce de muy buena manera el Valle de la Paz, que está acá. También reproduce el Valle de Sorata, reproduce el Valle de Cochabamba y también reproduce todo el altiplano, incluidas las cordilleras que lo rodean. Así que básicamente una ganancia directa del aumento de resolución es de que la reproducción de la topografía local es mucho más realista. Entonces, acá es importante el aumento de resolución para mejorar esta comprensión ya más local. Ahora, ¿cómo se puede lograr este aumento de resolución? ¿Cómo reducimos esta escala? Nosotros, bueno, en el departamento de física y también en mi tesis, estamos haciendo una reducción de escala dinámica. Esta es la reducción de escala dinámica, que consiste en resolver las mismas ecuaciones en un área determinada. Acá estamos resolviendo las ecuaciones en un área más fina, enfocada en los Alpes. Eso es un ejemplo que lo he sacado del Community Climate Model. Ahora, pero estamos resolviendo en un lugar específico. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? Que representamos los principios físicos, mejorando la comprensión, y también nos permite hacer proyecciones en el futuro. La desventaja es de que es la misma que del modelo global. Cuesta mucho tanto en recurso computacional como también en recurso humano, porque el uso de esos modelos requieren una alta especialización, no es tan trivial. Sin embargo, en mi tesis doctoral hemos logrado encontrar algunas configuraciones adecuadas. Ahora, ya hemos terminado la parte introductoria, si lo queremos poner de esa manera. Vayamos a los ejemplos. Hemos empezado con la motivación. Queríamos reconstruir las condiciones de la granizada del 19 de febrero del 2002, y para eso hemos recurrido a nuestra modelación sobre el Valle de la Paz. Queremos comprender qué ha pasado, cómo se ha formado ese evento y por qué no ha sido pronosticado. Entonces, acá estamos haciendo una simulación a 2 kilómetros de resolución. La distancia entre un píxel y otro píxel son 2 kilómetros, y vemos que representa de una mucha mejor manera el Valle de la Paz. Y acá estamos poniendo como ejemplo las estaciones meteorológicas en las que se ha registrado la precipitación con sus cantidades. En la Icacota 40 milímetros, en San Calixto 60 milímetros, Vinotinto 73 milímetros, y en el Alto se ha descargado básicamente la nube. Son cantidad de litros por metro cuadrado.
Pues acá nos volvemos a estudiar la evolución temporal, o sea, los 9 de febrero, las 2 de la tarde, a las 3:43 ha ocurrido el evento de la granizada. No ha durado más de 2 horas, hora y cuarto, hora y media, etc. Recordando nuestro esquema de tormentas y duración, nuestra nube no debería tener más de 10 o 20 kilómetros de diámetro. Vamos a confirmarlo con imágenes satelitales. Ahora, una forma de validar las simulaciones atmosféricas, meteorológicas, es comparar la consistencia tanto espacial como temporal. A la izquierda estamos mostrando la formación de nubes, un clúster en el norte y otro clúster en el sur a las 2 de la tarde. Nuestro es de reproducir el clúster del norte y del sur a la misma hora. Obviamente hay pequeñas diferencias, pero las características principales tanto de la distribución espacial como el timing están ahí. Eso es buena señal. Eso nos permite estudiar la información adicional que nos da el modelo, esperando encontrar algunas respuestas. Ahora, la respuesta está acá. Nosotros queríamos estudiar la evolución temporal. Para eso estamos reconstruyendo tanto la velocidad del viento en superficie y la formación de precipitaciones, a las 11 de la mañana, 12:30 del mediodía, 2 de la tarde y 3:30 de la tarde. Acá, nuestras simulaciones sugieren de que ha habido alguna formación de nubosidad o de tormentas previas entre el lago Titicaca y la cordillera a las 11 de la mañana, las cuales se han ido desplazando hacia la ciudad de La Paz a las 12:30 y a las 2 de la tarde ya ha llegado a la ciudad de La Paz. Entonces acá nos sugiere un desplazamiento del lago hacia la ciudad que después se ha ido disipando y nuestro modelo también ha reproducido granizo. Eso también es buena señal. Ahora, ¿qué ganancia extra tenemos del modelo? Que podemos investigar procesos físicos tanto en superficie como en altura. Pues acá tenemos cortes verticales de qué es lo que es, de dónde existe formación de nube y por qué. Nos sugiere de que ha habido ¿cómo se llama? Un elemento extra aparte de las montañas para que se empiece la generación de nubes, que ha sido lo que le llamamos piscinas frías, que básicamente llueve, se enfría y eso también genera que el resto del viento tenga algún obstáculo para subir. Y eso le llamamos ¿qué se llama? Le llamamos mecanismos de autopropagación. Básicamente, la lluvia llueve, autopropaga, otra lluvia genera otra lluvia genera otra. Eso lo mostramos en este esquema. El resultado de esta investigación es una propuesta de mecanismos físicos que incluye mecanismos de autopropagación, empiezan en el lago Titicaca, se van propagando hacia la ciudad de La Paz, al cual se aumenta la brisa de valle, puede generar granizadas que con modelos globales no se los puede resolver, no se los puede pronosticar. Y eso también con lo de abajo. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja de hacer experimentos? Es de que también podemos hacer los experimentos partiendo de algunos escenarios. ¿Qué es lo que esperaríamos en el futuro? ¿Esperaríamos que el lago Titicaca aumente de temperatura? Puede ser. ¿Esperaríamos que el lago Titicaca se seque completamente? Puede ser. ¿Esperaríamos que la mancha urbana crezca de La Paz? Puede ser. Todo eso también se lo puede hacer experimentalmente. Hacemos experimentos con la reproducción tal cual, pero también podemos hacer experimentos con una topografía reducida para investigar qué tan importante es la topografía para este tipo de eventos y encontramos de que sí es muy importante. Aumentamos la temperatura del lago y vemos cómo afecta en la formación de eventos y si afecta. Y finalmente retiramos completamente el lago y vemos que no hay posibilidad de generar eventos similares en el principio de La Paz. Todo eso se lo puede hacer con experimentación en computadora. Eso le llamamos experimentos de sensibilidad. Ahora,
También podemos hacer lo mismo para las nevadas. Entonces esto voy a saltar porque es básicamente lo mismo. Reconstruimos las nevadas y acá estamos aumentando un modelo de superficie. Reconstruimos las nevadas, también reconstruimos su evolución temporal. También acá, algo que es muy interesante es que también podemos investigar el origen de las corrientes del viento, es lo que les comentaba, que estas técnicas se entendió de la modelos dinámica. lagrangianos se las puede aplicar tanto para la humedad como también para contaminantes. Así que es muy interesante tener esta información completa. Acá, por ejemplo, confirmamos que la humedad que llega para las nevadas viene principalmente de la Amazonía, pero también puede venir acompañada del frente, puede venir del sur. Así que esta es una herramienta muy poderosa. También se puede hacer experimentos de sensibilidad. ¿Qué pasaría si el lago reduce la temperatura o aumenta la temperatura? ¿Cómo esto modifica la distribución de las nevadas? Pues todo esto se lo incluye en investigación fundamental. Estas dos son en escalas meteorológicas. Si queremos hacer investigación de escalas climatológicas para investigar fenómenos recurrentes y tendencias futuras, podemos recurrir también a información de alta resolución de las reconstrucciones globales. Estamos utilizando ERA5 y como tenemos información completa, 40 años de información, podemos utilizar metodologías de machine learning para clasificación. Podemos clasificar algunos regímenes de transporte de humedad y compararlos con la precipitación que se registra en estaciones. Eso es lo que hemos hecho acá. Entonces acá lo que nos esperaríamos es que este régimen 6, que tiene más aporte de humedad, tiene mayor precipitación. ¿Qué es lo que comprobamos con las estaciones? Pues acá, a una escala temporal más larga climatológica, de 20, 30 años, también es posible mejorar la comprensión. Acá, entonces, estos 3 ejemplos son parte de mi tesis. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de aplicarlas en algunas acciones específicas, como por ejemplo, el pronóstico. Acá les estoy mostrando un ejemplo del modelo GFS de alta resolución para las precipitaciones que se esperan el día de mañana, en la zona de la interfase Amazonas-Andes, pero también podemos hacer una mejor reproducción de lo que ha pasado la semana pasada, de vientos fuertes. Entonces acá ya estamos empezando a operativizar este tipo de información, tanto para precipitación, vientos, humedad, etc. Esa es una de las aplicaciones a escala temporal. Otra de las aplicaciones que ya estamos entrando en observaciones es lo que hemos mencionado previamente, monitoreo. Acá, la resolución del satélite GOES-16 es de 10 kilómetros. Cada píxel son 10 kilómetros, lo cual nos permite capturar algunos elementos de contaminación en el Valle de Cochabamba, pero con sus limitaciones. A la izquierda estamos viendo el color verdadero del satélite, pero a la derecha, a partir de ese color verdadero, podemos calcular algunos lugares donde hay reducción de visibilidad, que es de origen de contaminación, en este caso por incendio. Les estoy mostrando el evento del 26 de agosto del año pasado, que se ha registrado un incendio de muy alta intensidad en Combuyo. ¿Cuál es la ventaja de este satélite GOES? Que podemos monitorear cada 15 minutos, con un retraso de 5. Entonces acá la imagen que podemos monitorear ha sido tomada hace 5 minutos y podemos ir generando algún monitoreo lo más cercano al tiempo real. Eso tal vez sea interesante para algunos de ustedes. Y otra de las aplicaciones, ya a otra escala, es la comparación de este mes con la climatología conocida. Ha habido algunos... este invierno se ha caracterizado por ser caliente, básicamente. Pero para afirmar eso necesitamos evidencia científica. Lo que les estoy mostrando acá a la izquierda son las anomalías de temperatura para abril del 2024. Todo el mes de abril ha sido muy caliente, pero en algunos lugares más que en otros, sobre todo en la Chiquitanía, en el sur de Potosí, en algunas regiones de Cochabamba, etc.
Pero el mes de mayo ha habido bastante actividad frontal. Han pasado frentes fríos tras frentes fríos, tras frentes fríos, tras frentes fríos. Esto ha hecho de que en algunas regiones del país se haya registrado temperaturas más frías de lo normal. Lo normal para nosotros son 30 años de climatología del 91 al 2020, pero eso no ha enfriado de manera homogénea en todo el país. La región del altiplano, la región de las montañas, la región de los valles ha seguido registrando temperaturas más altas de lo normal. Ahora, ¿esto quiere decir que se cancela el cambio climático? No. Esto quiere decir de que a pesar de que estemos viviendo récords tras récords de calor, puede seguir existiendo algunas anomalías negativas, algunos meses que puedan seguir siendo fríos. Sin embargo, la tendencia es de que estos meses fríos sean menos frecuentes. Muy bien, entonces, ahora, esas son algunas posibles aplicaciones. ¿Cómo queremos ejecutarlas dentro de la Universidad Mayor de San Simón? ¿Qué tipos de estructuras tenemos actualmente? Les quiero mostrar dos. La primera es el Centro de Monitoreo Climático que se ha operativizado, bueno, que ya se ha creado hace algún tiempo, pero ya tiene alguna estructura más definida a partir de hace 2 años. En este centro de monitoreo no solamente nos encargamos de ese tipo de estudios, sino también hacemos podemos instalar las estaciones meteorológicas, hacemos proyecciones, reconstrucciones, básicamente hacemos todo lo que les hemos mostrado. Es un centro que queremos estudiar este tipo de eventos, tanto en el pasado como en el futuro, para proveer información científica adaptada a los sectores de la sociedad. Entonces acá, Centro de Monitoreo Climático, estamos muy felices de proporcionar estas perspectivas, este conocimiento para diferentes usos en diferentes sectores de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, esto es un centro permanente. Pero, adicionalmente, tenemos un proyecto que estamos iniciando a partir de este año y que va a durar 4 años. Hemos conseguido el patrocinio de la UNESCO para la instalación de una cátedra en hidrometeorología y climatología, en el cual no solamente estamos proponiendo implementar un sistema de investigación, sino también queremos acompañar ese sistema de investigación con actividades de enseñanza, de capacitación y de la participación de la comunidad alrededor del ciclo del agua. En ese sentido, se ha firmado un convenio el 7 de marzo entre la UNESCO y la universidad. Acá tenemos el representante de la UNESCO que ha llegado de Montevideo, el señor rector, y la rectora de la San Andrés, porque ellos también han ganado su cátedra, y la canciller. Ahora, en esta cátedra que tengo el gran honor de dirigir, soy el coordinador, estamos buscando miembros o instituciones que tengan objetivos similares. Queremos mejorar la comprensión del ciclo del agua, pero también sus impactos. Para eso hemos asegurado la participación del Laboratorio de Hidráulica, del Centro Agua, del Servicio Nacional de Meteorología, y seguramente vamos a ir añadiendo instituciones que tengan objetivos similares. Entonces, eso es lo que les podría invitar a participar con nosotros en esta búsqueda de mejora de la comprensión, capacitación, etcétera. Nosotros estamos muy dispuestos a sentarnos, a conversar y ver cómo podemos implementar todas las tecnologías que les he mostrado para algunos usos específicos, tanto en contaminación, en salud, en agricultura, en hidráulica, etc. Así que con esto me despido. Creo que he estado en el tiempo. Espero que sí. Aquí les dejo mi contacto. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento con nosotros. Ahora es el momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas. Doctor, le comento que su tema despertó bastante curiosidad entre los estudiantes. Le comparto algunas preguntas. Claro que sí. Yo se los voy a ir leyendo para que usted vaya contestando.
María Alejandra pregunta, doctor, buenas noches. ¿Por qué es crucial la posición exacta y la trayectoria de los ciclones en la simulación de precipitación? Uy, qué buena pregunta. Ciclones y precipitación. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón básicamente es un sistema de baja presión. ¿Y qué implica un sistema de baja presión? Que básicamente está absorbiendo lo que está alrededor. Como baja presión es falta de material, lo absorbe y al mismo tiempo esa absorción, esa convergencia de material puede crear varios efectos. Puede crear precipitación, pero también puede crear huracanes, tornados, porque recordemos de que nuestro sistema planetario no es fijo, sino está en rotación. Así que lo que favorece son sistemas rotatorios. Entonces, la ubicación de un ciclón básicamente nos asegura de que va a tener cierto tipo de efectos, tanto precipitación, huracanes, vientos. Esa representación, el lugar donde lo represente, la intensidad con la que represente y la hora que lo represente, tiene que ser lo más precisa posible. ¿Por qué? Si no, no podemos alertar. Pero muy, muy, muy buena pregunta. Doctor, Fabio Ortega pregunta, ¿cuál es la importancia de comprender la relación entre el cambio climático y la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos? Uy, están inspirados acá, que muy, muy buena pregunta. Porque acá el cambio climático, ¿qué es lo único que nos garantiza en términos de variables? Aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir eso para los eventos extremos? ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura en la atmósfera? Básicamente, la atmósfera puede contener mayor cantidad de agua antes de condensarse y precipitar. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde saca el agua? De la tierra, y puede seguir absorbiendo agua de la tierra antes de que llueva, lo que provoca sequías. Pero, al mismo tiempo, como se va cargando con mayor cantidad de agua, cuando descarga, ¿qué va a pasar? Va a descargar más agua. Entonces provocaría, solamente este aumento de temperaturas, una mayor frecuencia de sequías y de precipitación intensa que también provoca inundaciones. Puede parecer contradictorio, pero está explicada por el mismo fenómeno. Ahora, no solamente sequías y lluvias extremas, sino también el aumento de temperatura aumentaría la frecuencia de olas de calor. Y eso ya es trivial. Las olas de calor son temperaturas altas. ¿Qué otro tipo de eventos extremos nos están afectando? Las olas de frío, en este caso sí tendría una tendencia de disminuir, así que no en todos los eventos extremos hay esa tendencia en aumentar tanto la frecuencia como la intensidad, pero básicamente el cambio climático nos garantiza que hay mayor energía en la atmósfera, así que si tenemos mayor energía que se descarga en poco tiempo, los eventos extremos van creciendo tanto en frecuencia como en intensidad. Doctor, Anita Riveros nos dice, doctor, buenas noches. ¿Se tiene conocimiento de algún efecto negativo del método de sembrado de nubes para provocar precipitaciones? A ver, sembrado de nubes. ¿Qué es el sembrado de nubes? ¿Cómo hacemos? Para empezar, las nubes no solamente se forman porque le estamos introduciendo más y más humedad. Se forman porque esa humedad tiene se concentra en algunas partículas que están flotando en el aire, los que le llamamos núcleos de condensación. ¿Cómo se llama? La estimulación de nubes, el proceso de estimulación de nubes consiste en aumentar más núcleos de condensación para que la humedad tenga un lugar donde concentrarse, crecer la gota y precipitarse. En ese sentido, es muy importante la planificación misma para evitar justamente algunas situaciones adversas, ¿cómo se llaman? Algún resultado no deseado. Por eso es necesario conocer tanto cuánta humedad hay
cuántos núcleos de condensación tenemos ya disponible para tener que aumentar, y también qué condiciones atmosféricas extra existen para la formación de precipitación, porque algo que no he mencionado antes es de que aparte de la humedad, de los núcleos de condensación, también necesitamos atmósfera inestable y algo que inicie la convección. Así que tiene mucho que ver la planificación, pero también es importante tener sistemas de cuantificación adecuados. O sea, necesitamos saber qué está pasando dentro de la nube. En el caso de Cochabamba, no tenemos radares, el perfil vertical no es lo suficientemente conocido, así que es un poco difícil cuantificar el efecto negativo o positivo, la que puedan asociarse a esa estimulación en particular. Lo que se hace en otros países son campañas permanentes. Puedes estudiar campañas de estimulación de nubes 1, 2, 3, 4, 5 años, y mientras más datos tienes, mayor certidumbre en los impactos que ha tenido. Doctor, Daniela Miranda nos está preguntando, doctor, nos habló del desafío que tiene el momento de leer las imágenes. ¿Nos podría comentar qué desafíos más enfrenta usted al utilizar modelos climáticos para comprender y predecir eventos climáticos y cómo se pueden abordar estos desafíos en el futuro? Otra pregunta excelente, muy, muy buena, porque de hecho no hay muchas respuestas para eso. De hecho, ¿qué es lo que pasa con la propuesta o la nueva hipótesis que se ha presentado para la formación de granizos en La Paz? O sea, estamos sugiriendo de que el responsable de esta granizada es un fenómeno ¿cómo le hemos llamado? Un fenómeno que se va repitiendo, o sea, que se va desplazando. Pero ¿cuál es el desafío? Probarlo, comprobarlo. Necesitamos observaciones que puedan confirmar o descartar esa nueva propuesta. Y esas observaciones son un poco difíciles de conseguir. Necesitamos observaciones tanto en el lugar que nosotros estamos proponiendo ha ocurrido, pero también en altura. Y ese es el mayor desafío, que como modelador vivimos en Bolivia, no tenemos sistemas de observaciones adecuados. ¿Qué es lo que nos falta? Más estaciones, radares meteorológicos, los radiosondeos, que son globos, o también algunos sistemas de LIDAR, etcétera. Entonces, también estamos trabajando en esa dirección. Queremos, al mismo tiempo que mejoramos la predicción, mejorar la capacidad de verificación de esas predicciones con sistemas de monitoreo. Y eso es un desafío muy grande que lo vamos arrastrando cada vez más. Vamos con la última pregunta, doctor. Gabriel está preguntando ¿qué papel juegan los modelos climáticos en la formulación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel nacional? Hoy eso tendrías que preguntarles a los tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer como científicos? Básicamente información adaptada a cada sector que tome decisiones. Y acá entra una problemática muy fuerte que los hombres de ciencia y las mujeres de ciencia vivimos, que es que existe una brecha entre la comunidad científica y la comunidad de tomadores de decisiones. Y esta brecha es tanto desde el mismo lenguaje que nosotros utilizamos, no somos muy comprensibles. Entonces acá lo que nosotros deberíamos hacer como científicos es simplemente mejorar la comunicación del mensaje para que sea un mensaje más comprensible que sirva a los tomadores de decisiones como insumo para para proponer algunas políticas más adecuadas. Entonces, también estamos trabajando en eso. Está bien. Extendemos un sincero agradecimiento al doctor Marcelo, en nombre de la sociedad científica, por compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros, y esperamos contar con su participación
y presencia en futuras actividades organizadas por la sociedad. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Ahí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, comentario, propuesta, me va a llegar si me escriben eso. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima. Gracias, doctor. Y ahora quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta llamada y nos tomaremos un momento para poder ir por un vaso de agua, regresar en unos minutos, que las jornadas aún no han terminado. En minutos tendremos una invitada muy especial y los esperamos en la siguiente conferencia. En unos minutos regresamos. Por sector. Organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes Química y Elementos, hoy tenemos un grato honor de escuchar a nuestra ponente en estos momentos, Magíster Stephanie Rodríguez. Magíster para conocerla un poquito más, es magíster en Sostenibilidad y Auditorías Ambientales de la Universidad de Valle de Guatemala, en Ingeniería Ambiental de la Universidad Rafael Landívar, también es creadora de herramientas de monitoreo y evaluación de proyectos con enfoque socioambiental. Es magíster, cuenta con experiencia profesional en los sectores públicos, privados y académicos. Nuestra magíster ahora está orientada en la búsqueda de cambio de comportamiento desde el equilibrio socioeconómico. Antes de comenzar, les recuerdo llenar el formulario de asistencia que se envía por el chat Meet antes de finalizar la conferencia. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra estimada ponente el día de hoy. Gracias, Xiomara. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué privilegio poder estar entre tantos químicos. La verdad es que me siento honrada de poder estar cerca de sus hogares, ¿verdad? Desde un espacio territorial que nos une, literalmente la conectividad, ¿verdad? Gracias a muchos de los ingenieros en sistemas, hoy podemos estar conectados. Así que esa es una gran ventaja. Por ahí vi que alguien levantó la mano y aplaudió. No sé si es de Guatemala, pero bienvenida. Y si no, pues también bienvenida. Bienvenidos todos y todas. La verdad es que mi presentación es muy diferente a la de Juan Marcelo, ¿verdad? Porque esta es un poquito más enfocada en el sector industria, pero espero les guste, espero que estén totalmente entretenidos. Voy a compartir en este momento pantalla y si pues ahí hay una dificultad técnica, me avisan por favor para que no la tengamos. Denme un segundo y listo. ¿Me cuentan si ya ven mi pantalla? Sí, magíster, sí la podemos ver y la podemos escuchar perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es desde una especificación, ¿verdad?, de los problemas ambientales por sector. Y vamos a empezar un poco con un poco de gracia, porque no es la vida nada, y un poquito acercándonos a Argentina desde nuestra Mafalda. Entonces, tómense un minutito para leerlo, para entenderlo, y para ir explicando un poquito por qué es importante definir el sector desde sus comienzos. Sé que ya se tomaron el tiempo, hay risas por ahí seguramente, entonces vamos a iniciar. ¿De qué se trata entonces una afectación? Y depende de muchas cosas cuando hablamos del tema ambiental. Dependemos de 4 o 5 factores determinantes. Primero, la actividad, que estamos hablando de la industria, el producto, los procesos que estamos generando en la industria, la ubicación y la geografía. Por supuesto que desde estos 4 o 5 puntos nosotros podemos establecer y decir, bueno, dependiendo del producto que vamos a generar, dependiendo de su proceso, dependiendo de las actividades que llevan esos procesos, dependiendo de dónde se encuentra ubicado geográficamente. Recordemos que ubicación y geografía son 2 cosas distintas. Cuando hablamos de ubicación nos referimos al territorio donde se encuentra y geográficamente nos referimos al país de origen de la fabricación. Muchas de las legislaciones a nivel nacional e internacional dependen mucho de su ubicación y de la geografía de la empresa.
Y por eso es que es bien complejo cuando analizamos el tema de la industria, desde un sector con sus características especiales. Dentro de este gran sector de la industria hay diferentes oportunidades de crecimiento, desde una tendencia de mercado, políticas y sociales. Nosotros no podemos poner una industria, y esta imagen es bastante dinámica, porque si ustedes se dan cuenta, la imagen nos invita a ver el marco total de mercado que nosotros podemos ver a través de esta imagen industria en su totalidad en algunos espacios, pero también debemos de obedecer políticas y regulaciones o estándares que nos solicita un país. Y así al mismo tiempo nos solicita cómo es que nosotros tenemos desde la industria socializar con la comunidad que está a nuestro alrededor. Y ustedes pueden ver en la fotografía donde hay una laguneta o una laguna, como ustedes quieran llamarlo, donde definitivamente hay que cumplir también una tendencia ambiental. Ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, dependiendo del tipo de país en el donde lo queremos ver, donde nos exigen políticas y nos exigen puntos de mejora para la industria. Otro de los puntos significativos dentro de la industria es que mucha de la industria busca un desarrollo sostenible. ¿Pero a qué se debe? ¿O qué significa un desarrollo sostenible? ¿A qué definimos como un desarrollo sostenible? Aquí literalmente les pongo un pequeño fragmento de dónde nace el desarrollo sostenible, que es la integración de tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Política, social, ambiental. Hemos conocido que también la gobernanza es parte de eso. Y más sencillo de amplificar, pues les traigo algunas propuestitas ahí para que ustedes lean de a qué nos referimos con desarrollo sostenible cuando se trata de la industria. Muchas de las personas hablan de, bueno, nosotros ya tenemos desarrollo sostenible en la industria, trabajamos a través del desarrollo sostenible, pero a veces solo es como un cambio de comportamiento dentro de las industrias, pero solo para el personal, no para el producto o para el proceso que estamos generando. Siempre cuando pensamos en un proceso del producto o un procedimiento del producto, debemos de enfocarnos desde la raíz, desde su materia prima. ¿Cómo es que esta materia prima nos puede decir a nosotros, bueno, estamos contribuyendo o no contribuyendo con el desarrollo sostenible? ¿A dónde nos lleva esa tendencia, esa evolución de ese producto? Y es que sí, realmente, cuando nosotros dejamos de utilizar un producto, sin importar cuál sea, debemos buscarle el otro objetivo, ¿verdad? O las tantas R's que ahora nos hemos propuesto que existen. Es como, ¿qué hago con esto que tengo en la mano? ¿Verdad? Cada vez que nosotros compramos, cada vez que nosotros tenemos la necesidad de consumir un producto, es ahí donde nosotros nos preguntamos, bueno, en 5 años, ¿qué hago con este producto? Si es que dura hasta tiempo. ¿Qué pasa si se quiebra? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Hay tantas cosas que tanto el diseñador, el proceso de producción, el mismo ingeniero químico, el ingeniero industrial, muchas de las ingenierías que están involucradas y muchas carreras afines, deben de visualizar qué hacer con ese producto. Entonces, aquí preguntándoles a usted un poco más allá de qué debemos de hacer, y aquí me gustaría que participaran algunos. La primera es la necesidad de papel para los libros que se utilizan en la educación versus la necesidad de conservación de los bosques primarios. Y voy a hacerlo como una pregunta. Cuando nosotros definimos qué es más importante, por decirlo de esa manera, tener libros para los niños en la educación o tener bosques conservados. Se pueden hacer las dos, se pueden hacer una. ¿Quién quiere participar? ¿Se puede abrir micrófonos, verdad, Xiomara? No pregunté ese detalle. Claro que sí, magistra, se puede. Ok. No sé si alguien quiere participar, alguien se quiere animar. Creo que ya se durmieron. ¿Qué hora es allá? ¿9, 10 de la noche? ¿7 de la noche? Por ahora son las 8:28, magistra. Oh, 8:28. Ok. Bueno, hablando un poquito de esto, me gustaría que hubieran participado, pero entiendo que son un poco tímidos. Definitivamente depende de la perspectiva de quien lo vea.
porque cuando nosotros hablamos sobre educación, libros, oportunidad de mejora, oportunidad de beneficios para nuestra población, definitivamente vamos a estar de este lado, del lado de crear libros, crear documentos para la educación. Pero si estamos del lado de la conservación, definitivamente vamos a hablar que para nosotros es prioridad la necesidad de la conservación de los bosques. Y así, ¿verdad? Podemos leer la siguiente, dice la necesidad de una empresa de emplear mano de obra barata versus la necesidad de trabajadores de obtener la mejor remuneración posible. Por supuesto que del lado de las empresas, no estoy diciendo que todas, no estoy generalizando todas las empresas, este es solamente un ejemplo. Cuando hablamos de una necesidad de contratar personal de una forma barata, pues muchas veces es la solución para las dificultades económicas o el sector económico para las empresas. Pero también están los trabajadores que quieren una remuneración posible, una mejor remuneración. Seguramente muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tuvieron su primer trabajo y se recordarán cuántos que pues ustedes optaron el primer trabajo, no importaba la paga, no importaba la experiencia, ¿verdad? Y eso, pues muchas de las empresas pueden aprovecharse en esos procesos. Y también esto no nos lleva a un desarrollo sostenible para la comunidad que se encuentra alrededor de esa industria. Luego está la necesidad de leña en una familia versus la necesidad de evitar erosión y de conservar esos bosques. Como repito, desde la familia que está acostumbrada, que sabe que la mejor alternativa es la leña para el consumo de sus alimentos, pues definitivamente va a buscar otras alternativas, posiblemente, para que sea un desarrollo sostenible o un desarrollo comunitario o un ecodesarrollo, como bien lo llaman desde un territorio, para que esto tenga una convergencia, ¿verdad? Que se una entre sí. Pero definitivamente las personas que quizá están en desacuerdo con la cortada de leña, que no hay una recuperación del bosque, pues van a estar en contra. Y estos ejemplos es bien fácil entenderlos porque decimos, bueno, ¿de qué lado estamos? ¿Verdad? Cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de la contaminación o cuando hablamos de las potencialidades que puede tener la industria desde su efecto ambiental, es depende del lado donde estemos. Todo, absolutamente todo se ve desde el lado donde nosotros lo percibimos. Ahora haciendo otra bromita, ¿verdad? Ahí, si pueden leer, les voy a enseñar primero lo que dice y luego les enseño la imagen. Y esto es totalmente real, ¿verdad? Normalmente nosotros vemos y decimos, bueno, no pasa nada. Ahí el expositor anterior nos dio una noción de qué pasa con el calentamiento global, qué podría suceder con estos procesos, qué deberíamos de hacer como investigadores, pero también a veces nos ponemos de, si compro este producto no pasa nada, si hago esto no pasa nada, pero todo, absolutamente todo tiene consecuencias fatales dentro de nuestro planeta. Una de las cosas que yo siempre comento y es que ¿quiénes somos nosotros en el planeta? Nosotros simple y sencillamente somos unos adoptones, adoptamos el planeta en algún momento. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de aceleración de las problemáticas ambientales? Y es por eso que estas mismas problemáticas ambientales afectan al sector industrial. El aumento de la población, durante más población, más demanda de consumo, ¿verdad? Como ahí lo dice, un incremento de patrones de consumo exageradamente. ¿Cuántos de nosotros no cambiamos celular una vez al año? Porque el contrato no lo pide, porque las acciones no lo pide, la empresa no lo solicita. El aumento de la población también nos requiere más recursos y entonces esos recursos ¿a dónde me llevan? Me llevan a un consumo excesivo, me llevan a generar más industria, a más empresas que pueden fabricar o que yo en este momento no necesito, pero que dentro de 5 o 6 años lo voy a necesitar, dentro de un año lo voy a necesitar. El aumento de la pobreza también es un valor significativo entre las problemáticas ambientales porque hay que comentar. Definitivamente, si no hay recursos, hay pobreza, si no hay oportunidad de que estas personas tengan empleo, pues se complica y se va complicando. Y el proceso de urbanización, no sé si pasa en el país de ustedes, pero en mi país, por ejemplo, la urbanización va para arriba.
Hay muchos edificios, la construcción de edificios es exageradamente enorme. En mi país en los últimos 5 años ha crecido exageradamente el crecimiento urbanístico para arriba en edificios y eso requiere más recursos, eso requiere más consumo, eso requiere mucho más valor de energía, agua y los recursos básicos. ¿Cuánto se puede pagar en un espacio relativamente pequeño? En China, Japón, Corea, pues tienen algunos sitios, ¿verdad? Que también ellos van para arriba porque la población creció tanto que tienen espacios tan reducidos y eso puede aumentar patrones de consumo también de necesito esto por esto, ¿verdad? Necesito este producto por esto, necesito este producto por esto y eso aumenta mucho la aceleración de la problemática ambiental dentro del consumo irresponsable que tenemos. Entonces, ¿cómo debemos de ver la problemática ambiental? La debemos de ver en 3 niveles, local, regional y global. Si nosotros no lo vemos desde el nivel local, desde cómo nosotros, aquellos proyectos de desarrollo, aquellos proyectos que llegan a las comunidades y nos dicen que nos cambia la historia, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a analizar esa problemática? ¿Qué nos trae esa empresa? Porque muchas de estas empresas del tema industrial pues llegan a nuestras comunidades y nos venden historias, ¿verdad? Nos dicen, miren, vamos a dar carreteras, vamos a dar escuelas, vamos a dar, ¿verdad? Nos van a dar muchas cosas de nivel local, ¿cómo afecta? A nivel regional, ¿cómo afecta? Aquí se llaman municipios, no sé cómo se llaman en Bolivia, ¿verdad? Municipios, departamentos a nivel regional. ¿Cómo es que nosotros podemos afectar? Hay sectores en mi país donde son 100% zonas que son 100% industriales. En ese lugar uno no puede habitar porque el ruido es constante, porque los sonidos son constantes. Si para la población es problemático, imagínense para aquellos animales que se encuentran en el sector o las mismas plantas que tienen que absorber esos sonidos. Y por eso hay que buscar alternativas, ¿verdad? Por supuesto, no estamos diciendo que la industria sea mala, solo hay que enfocarla de una mejor posición. Y a nivel global también afecta la problemática ambiental, como ustedes lo vieron en la caricatura, pues es interesante saber y decir, bueno, lo que yo tiré aquí no afecta, pero por ejemplo nosotros tenemos una problemática sumamente grande a nivel Honduras y Guatemala y El Salvador, con un río que se contamina a diario, un río que se divide, ¿verdad?, entre los 3 países y que uno lo contamina el otro y el otro que recibe los desechos de ese río. Entonces también las políticas son significativas para las problemáticas ambientales. Si yo voy a poner una industria en una ubicación, ¿cómo es que esta industria va a afectar o no va a afectar en el proceso? ¿Cómo es que esta geografía, si está a cuánta pendiente, por ejemplo, ¿verdad?, se encuentra esta industria, cómo va a afectar a la población que está a mi alrededor o hasta dónde va a afectar esa población? Y hay también 3 características ambientales fundamentales que deben de tomarse en cuenta a la hora que nosotros producimos un producto o realizamos un producto. Desde si voy a apoyar a la salud humana, ¿verdad? Estoy contribuyendo con eso. Estoy contribuyendo con la calidad de los ecosistemas. Mi producto va a contribuir o va a reducir la vida de ese ecosistema y ver si realmente para generar mi producto tengo la disponibilidad de recursos necesarios para producir 5, 6, 10, 20, 40 años, ¿verdad? Muchas de las industrias en mi país están optando por ver otras alternativas de materia prima para poder optar para esa disponibilidad de esos recursos que no se tienen. Por ejemplo, una de las problemáticas más grandes que tenemos en este momento en el país es Coca-Cola, lo puedo decir en voz alta. Es Coca-Cola por el hecho de que ya no tiene recurso agua. Bien, tiene recurso agua, pero el recurso agua está contaminado y hay que hacer un proceso diferente para generar la Coca-Cola que a todos nos encanta en mi país. Puede ser que en los otros países también exista de esa manera, pero es una problemática. El recurso vital para poder generar la Coca-Cola ya no se puede utilizar como se debería de utilizar, ¿verdad? Hay que hacer un proceso previo antes de usar la materia prima. Y esto es seguramente muchas de las problemáticas que tiene el sector industrial, porque muchos de esos productos de materia prima
si son extraídos totalmente de ese ecosistema, esa calidad de ese ecosistema va fallando, va disminuyendo, que tienen que hacer tratamientos diferentes para que realmente sus materias primas funcionen. Entonces empieza a complicar también para ellos. Y aquí yo les traje unos ejemplos de cuáles son los sectores, sus contaminaciones específicas y cuáles son sus causas. Y voy a leer dos, tres, ¿verdad? Solo para que ustedes lo tengan presente. Alimentos, por ejemplo, a fuentes líquidos, disposición de residuos, lodos y subproductos, ¿verdad? Esas son las contaminaciones específicas de alimentos. Pueden haber diversas, ¿verdad? Pero muchas de esas son esas las más importantes, y sus causas son las prácticas de procesos descuidados, trampas de grasas ineficientes, falta de exigencia del mercado, falta de mercado para la subproducción. Entonces, si se dan cuenta, esto ustedes lo van a tener presente, pero se dan cuenta que por sector debemos de tener sus contaminaciones específicas y cuáles son esas causas que generan esas contaminaciones, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Entonces, no podemos nosotros idealizar una marca, no podemos idealizar un sector, sino que todos y cada una de ellas tiene afectaciones. Desde una casa tiene una afectación, ¿verdad? Ese puede ser otro sector, el sector urbano, ¿verdad? Puede ser un sector que no es una industria, pero que al final producimos, y que producimos desechos, ¿verdad? Es lo más grande que producimos las urbanizaciones, desechos y líquidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos controlando? ¿No lo estamos controlando? ¿Qué debería suceder? ¿Va? Y vamos un poquito entonces con los otros sectores, desde el agropecuario, minero, transporte, fabricación de productos cerámicos y otros minerales. Una de las tendencias que tiene mi país es que produce mucha minería de explotación, ¿verdad? Y muchas de las problemáticas es la ubicación, la explotación de esa tierra, las técnicas que se hacen de la explotación del recurso, y por supuesto muchas de las problemáticas de mi país en época de lluvia. En este momento nosotros estamos en época de lluvia copiosa, y muchas de las afectaciones son carreteras, por ejemplo, por la erosión, por esos malos manejos de la explotación de ese recurso minero que está a la orilla de la carretera, que no hay legislaciones, hay regulaciones, pero pues como en todo se vuelve un poco complejo. Y entonces esto está produciendo erosión en nuestras carreteras y está produciendo pues que no lleguemos a nuestros lugares de orígenes o nuestros lugares de trabajo por tanta erosión que se está manifestando. Y pues mucho de eso tiene que ver con la minería o la explotación a campo abierto. Entonces, pues aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? La industria metalúrgica, que es una también de las más significativas en el país donde ustedes son originarios, y la capacidad profesional es muy baja, y la tecnología artesanal pues es parte esencial de la industria, y las emisiones atmosféricas son sus contaminaciones, y la disposición de los residuos también es una de las complejas contaminaciones que puede tener este sector. Entonces, si se dan cuenta, no podemos nosotros visualizar la contaminación o el impacto ambiental solo en generalidades, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando nosotros hablamos o evaluamos a una industria, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que pensar en esas entradas y en esas salidas. ¿Cómo es que nosotros desde este proceso decimos, bueno, contamina de la entrada, ¿cómo? Contamina de la salida, ¿cómo? Y es muy diferente, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir aquí erosión, emisiones atmosféricas. ¿Cuáles emisiones atmosféricas? ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero que puede generar, pues en este caso el transporte es súper sencillo, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál? ¿Y cómo nosotros vamos a filtrar eso? ¿Qué debemos de hacer nosotros para eso? Cuando nosotros vemos el enfoque global de cada uno de los puntos contaminantes que puede tener la industria, por eso es importante salirse de la burbuja y decir, bueno, busquémosle hasta, como bien, aquí hay una frase muy particular, no sé si ya la usan, pero es como, busquémosle los pelos al gato, ¿verdad? Pues en algún momento el pelo del gato es albiño, ¿verdad? O sea, no tiene pelo, entonces es como busquémosle por dónde, ¿verdad? Esa es como la expresión. Y cuando hablamos de evaluar la contaminación de la industria por su sector, debemos de buscarle por dónde, ¿verdad? ¿Dónde deberían de ser esos puntos estratégicos
donde la contaminación y sus causas. Ahora vamos a hablar del impacto ambiental versus la capacidad empresarial. Muchos de estos dos puntos son significativos cuando se trata de que la industria, por supuesto, y quiero que quede sumamente claro, no estamos diciendo que no estamos buscando el desarrollo, ¿verdad? Sabemos que las poblaciones necesitan trabajar, sabemos que necesitamos los recursos, pero también sabemos que algunas empresas pueden ser beneficiadas por el tema ambiental o damnificadas por el tema ambiental. Entonces, se va jugando un papel bien significativo en esto. ¿Y cuál es el papel significativo? Es que cada una de las empresas o la capacidad que tiene esa empresa se entiende por su desempeño de negocio, ¿verdad? Básicamente, si se desempeña correctamente en su negocio, en el producto que produce, pues así vamos a saber cuál va a ser su desempeño empresarial. Pero también tiene dificultades de competencia. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, diferentes sodas, ¿verdad? O gaseosas. Cada una de esas sodas y gaseosas tiene competencia entre sí. Y cada una de ellas va queriendo competir o no, dependiendo del sector a quien va enfocado. Pero también sus gestiones ambientales hablan mejor de cómo se vende dentro de una rentabilidad en el cumplimiento continuo y mejoras continuas de estos recursos. ¿Y a quién se deben todas las empresas? A nosotros, ¿verdad? A los consumidores poco responsables o responsables que consumimos sus productos. Entonces, si nosotros conocemos una empresa, por ejemplo, una de las marcas más reconocidas en mi país es Zara y Bershka, por ejemplo, y ellas tienen era un pequeño grupo. Línea. Ese grupo es el que se tiene que reconocer para trabajarlo como una población objetivo. ¿No? Entonces, ahí está el análisis de involucrados. ¿A qué se deben? Inclusive veíamos diferentes tipos de grupos involucrados. Las mató, por un lado, ¿verdad? Porque Zara, veíamos por ejemplo, no a los grupos, por ejemplo, que tienen poder. Donde podía vender su producto. Bershka tampoco tenía un producto y en mi país muchas de las empresas pequeñas, de productores pequeños, empezaron a reutilizar su ropa, por ejemplo, a vender como que fuera una paca o ropa de doble uso o ya usada. Entonces, muchas de estas empresas empezaron a subir y a subir en mi país cuando hablábamos de la industria. Y dijeron, bueno, Zara y Bershka se quedaron cortas, ¿verdad? Empezaron a perder el papel fundamental que era que la gente llegara a la tienda, se probara la ropa y se la llevara, ¿verdad? Aquí estas personas ya subían tallas, subían medidas, decían, bueno, miren, esta fue usada una sola vez, cómprela, ¿verdad? A un precio módico. Y entonces, pues en la pandemia nadie quería salir y entonces estas empresas empezaron a subir, ¿verdad? Al punto en que tenemos industrias bastante interesantes en el reuso o paca, ¿verdad? Una paca muy, muy grande en nuestro país, se llama mega paca. Y esta es una vendedera loca que tiene y es una industria que se puso de moda, ¿verdad? Se puso de moda porque era mucho más fácil comprar algo utilizado, mucho más barato, más rentable, y pues mucha de la gente empezó a pensar, bueno, ¿cómo impactamos el tema ambiental desde esa perspectiva? Bueno, no lo impactamos, porque realmente esta ropa, pues de plano se debe lavar, no se debe lavar, y habían como muchos surgimientos del qué pasó con esta ropa de reuso, ¿verdad? O de doble uso. Y entonces empezó a investigarse y empezamos a darnos cuenta que las megapacas era una industria bastante alta en nuestro país y que tiendas tan grandes como Bershka y Zara empezaron a venirse para abajo. Entonces tuvieron que sacar una tendencia o un producto especial para que las personas que le estaban apuntando al tema ambiental en ese momento pues tuvieran ese proceso. Por supuesto, hay cumplimientos legales que deben de cumplir las industrias, que deben de cumplir estas empresas, pero el mejoramiento continuo que producen estas empresas nos invita a disminuir los impactos ambientales. Pueden haber otros impactos ambientales, por supuesto que no estoy mencionando entre las dos, ¿verdad? Algunos pueden ser avión, otros pueden ser el transporte, ¿verdad? Muchas cosas que puede producir el impacto ambiental, pero que la tendencia de países como el mío, pues empezaron a orillarse desde ese punto. Entonces, el impacto ambiental, según los consumidores, que se les hicieron las encuestas,
pues ellos decían que desde el tema ambiental ellos no miraban que en una paca tuviera tanta problemática como lo podría tener una tienda de alta calidad, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Entonces, dependiendo de cómo nosotros miremos la viabilidad de los procesos. ¿Qué pasa también en la industria? En la industria influyen varios factores en su desempeño ambiental. ¿Cómo se miden las industrias en mi país desde el desempeño ambiental? Se miden en estos factores. Desde el cumplimiento legal, ¿verdad? Es uno de los factores más determinantes en la industria. La rentabilidad, el impacto social y humano que pueden llegar a ser, el mejoramiento continuo, la competitividad y el sistema de gestión ambiental. Estos factores o variables internas y externas se miden en mi país dentro de las industrias y seguramente en sus países también se miden. ¿Qué es lo que más pesa en un país latinoamericano? El tema social y humano. Si en algún momento leyeron ustedes algún artículo, pues se van a dar cuenta que muchas de las empresas más reconocidas a nivel internacional han ido disminuyendo por el trato, por ejemplo, a sus trabajadores, por el pago de sus trabajadores. Entonces es mejor, por decirlo de esa manera, tener una buena relación social y humana de la empresa que, por ejemplo, tener un cumplimiento legal. No es como tan significativo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer como varias comparaciones en esto, desde mi rentabilidad como empresa, desde la competitividad que puedo tener, ¿verdad? Esta araña nos ayuda mucho a ir entendiendo cuáles son esas variables que nosotros podríamos tener de una forma interna en una industria o en el sector, dependiendo del sector que estamos evaluando, o de forma externa, cómo nos ven, ¿verdad? Nosotros podemos decir, y vuelvo y repito, la soda mágica roja, es qué pasa con ella, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ve internamente? Necesita competitividad, necesita rentabilidad, necesita cumplimiento legal, mejoramiento continuo. ¿Cómo lo vemos de forma externa? ¿Cómo es que nosotros los que consumimos el producto lo vemos? Y es que eso también juega un papel significativo en el desempeño ambiental de las empresas, porque dependiendo de a qué grupo objetivo le estoy apuntando, así es como el desempeño ambiental de la industria debería de tener. Por supuesto que lo que queremos es que las industrias tengan un desempeño ambiental eficiente, ¿verdad? Tengan un sistema de gestión, ¿verdad? Pero muchas tal vez le apuntan desde un sistema de gestión a las normativas internacionales, por ejemplo, que deben de cumplir. Ya muchas de las empresas se les exige un cumplimiento ambiental. Ya no se quedan solo con calidad de la empresa, no solo la rentabilidad, sino que hay algunas certificaciones que ya nos piden un sistema de gestión adecuado para esas industrias. Entonces, se vuelve bien complejo para las industrias cumplir no solo con la expectativa del cliente, no solo cumplir con la expectativa del producto, ¿verdad? Sino que también cumplir con todo el sistema que está a su alrededor, aquellas variables que se deben de cumplir. ¿Cuáles son? Y quizá ustedes conozcan muchos de estos instrumentos, pero hay instrumentos para promocionar el sistema de gestión ambiental. Comandos, controles. ¿Qué son esos tipos de comandos o controles? Pues básicamente son estándares, en este caso estándares de emisión. Como nosotros, como les repito, debemos de conocer entradas y salidas de estos procesos y decir, bueno, ¿cómo contaminamos? ¿Cómo nivelamos o controlamos las emisiones que generamos? Luego están los estándares de tecnología, ¿verdad? Que utilizan tecnología específica para poder medir esos estándares de emisión, la recolección de datos. Después están los incentivos económicos, ¿verdad? Estos son específicamente impuestos para reducir esas emisiones, permisos que nos pueden dar para poder tener una cantidad, no sé si en su país, pero en mi país hay una legislación donde nosotros podemos tener una cantidad de emisión por industria o no tenerla, ¿verdad? Entonces hay que pagar un impuesto si nos pasamos o recibimos un subsidio por haber completado bien nuestra emisión, ¿verdad? O nos disminuyen la cuota que pagamos nosotros normalmente por su emisión.
Las inversiones de gobierno, muchos de los proyectos a nivel internacional son basados en tecnologías limpias, instalaciones comunes para el tratamiento de desperdicios. Estos son como los mayores enfoques que hablan las inversiones de gobierno. Cómo utilizar esas inversiones, cómo mejorar esas inversiones a nivel país. Muchas de las empresas se benefician en las inversiones de gobierno. Y mucha de la información, como nuestro ponente anterior nos permitió escuchar, basadas en la información, hay muchos programas que nos ayudan a tener una buena gestión ambiental. Nosotros no podemos ser juez y parte dentro de una empresa, por ejemplo, una organización o una industria, sino que tenemos que estar basados en subcontratar algunas acciones para que nos midan, por ejemplo, para saber, bueno, si estamos contaminando, ok, ¿cómo estamos contaminando? ¿Por dónde estamos contaminando? Y para eso necesitamos subcontratar personas. Y esta información o basarnos sobre esa información crea entonces una oportunidad, una apertura para esta industria que nos dice, muy bien, entonces estamos contaminando, pero vamos a hacer este tipo de acciones para disminuir nuestras contaminaciones. Vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, hay instrumentos que nos ayudan a estabilizar eso. Y bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel internacional habla de 5 puntos importantes que debería de tener la industria. La industria debería estar enfocada en la efectividad ambiental. Eso quiere decir, durante mayor efectividad ambiental, mucho mejores incentivos a la no contaminación tiene. Otra es la efectividad económica. Si esta industria disminuye su contaminación, puede tener mejores instrumentos y mejor economía dentro de sus recursos. Equidad. Lo que nos invita dentro de la equidad, dentro de la industria, ¿verdad? Esto es mucho de la industria, es que deben de ser igualitarias el proceso de contaminación. Nosotros no podemos decir, bueno, como yo soy de textiles y tengo tanto por ciento, entonces te contamino menos. No. Si usted es de la industria textil y son 3 industrias textiles, deben de ser equitativos en su contaminación. No pueden pasarse de algunos parámetros, sino que tienen que cumplir los parámetros sin importar la cantidad que usted produzca. Entonces, a eso se refiere con equidad. Después está la factibilidad administrativa y los costos. Debemos de entender que los recursos económicos, humanos y de infraestructura dentro de las industrias pueden afectarlo. No podemos decir que si tenemos una industria ganadera, tenemos una industria de textiles y tenemos alguna industria de acciones de cocina, ¿verdad? No puede ser la misma administración y los costos que pueden tener, pero sí debemos de pensar en una opción coherente para la utilización de los recursos. Y la aceptabilidad es algo a largo plazo. Es que es un instrumento que nos dice, bueno, ustedes necesitan algunos requisitos para disminuir la contaminación y deben de aceptar que deben de disminuir esos recursos, deben de disminuir esas contaminantes, deben de disminuir el por qué debería de haber una gestión ambiental dentro de su organización. Entonces, la Organización para el Desarrollo Económico nos invita a tener 5 puntos. Y básicamente es ser amigable con el ambiente, ¿verdad? Decir, bueno, si estamos contaminando, ¿cómo lo vamos a reducir? Debemos de enfocarnos en no perder, o en no tener pérdidas económicas, pero también nos tenemos que enfocar en que debemos de ser equitativos dentro de los recursos que estamos optando. ¿Cómo es que nosotros vamos a absorber esos recursos naturales y cómo es que esa administración de esos recursos deben de ser optativos para toda la industria o para la industria de mi sector en específico? Y pues básicamente una de las cosas que nos invita a hacer. Y les tengo por último una última gráfica, un último chistito, ¿verdad? Para que lo puedan leer. Y un poquito de humor para ustedes, ¿verdad? Para que empecemos a reírnos y a despertarnos, porque entiendo que para ustedes ya es la hora de acostarnos.
Y bueno, con eso termino con ustedes. Espero les haya gustado y estoy abierta a sus comentarios. Gracias, Magíster, por compartir su conocimiento. Ahora es el momento de las preguntas y las respuestas. Están invitados a encender su micrófono y tener una comunicación directa con la Magíster Stephanie, pero aquellas personas que escribieron por nuestras redes sociales, sus dudas las estaré comentando, leyendo, y para que las pueda responder. A ver, Filomena está preguntando, Magíster le pregunta, ¿por qué es crucial la posición exacta y la trayectoria de los ciclones en la... Ay, perdón. Su pregunta sobre su tema dice, ¿cómo la integración de sostenibilidad y auditorías ambientales en desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación de proyectos nos ayuda? Ok, interesante. Bueno, una de las cosas es que debemos de entender que cuando nosotros hablamos de monitoreo, hablamos de, puede ser cualquier cosa, podemos monitorear cualquier cosa. Cuando hablamos de auditorías ambientales, depende de la auditoría que queremos enfocarnos. Por ejemplo, si nosotros la auditoría es una ISO 14000, deberíamos de enfocarnos entonces a si esa empresa o esa industria está capacitada y tiene todos los lineamientos necesarios para aplicar a una ISO 14000. Pero si no tiene todos los lineamientos o todos los requisitos que nos exige la normativa, entonces podemos ir pasito a pasito, ¿verdad? Podemos nosotros retroceder un poco y empezar entonces con una línea base desde el desempeño ambiental de esta empresa para después optar para una certificación. Yo lo que les recomiendo es que cuando nosotros queremos auditar o queremos nosotros empezar una certificación, debemos de tener el enfoque de la industria. Esa industria está apta para poder llevar esa certificación, tiene todos los complementos para llevar la certificación o definitivamente no la tiene, ¿verdad? Y hay que ayudarles desde atrás para poder llegar a generar esa certificación. Espero haber contestado tu pregunta adecuadamente. Magíster, le están preguntando ¿cómo puede la gestión ambiental empresarial contribuir a la mitigación del cambio climático? ¿Qué gestiones sugiere para una empresa que le interese contribuir a esta mitigación? Ok, bueno, depende de la empresa, ¿verdad? Pero el cambio climático no es reversible. El cambio climático existe, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de realizar realmente es aquellas medidas que nosotros podemos disminuir desde la industria. Por ejemplo, muchos de las afectaciones del cambio climático, como bien lo escucharon en nuestro ponente anterior, básicamente son gases de efecto invernadero. Esta empresa produce muchos gases de efecto invernadero, entonces, ¿cuáles son esos filtros que nosotros deberíamos de crear para la disminución de esos gases de efecto invernadero? Si no se pueden disminuir porque, pues, generan demasiado, qué sé yo, hay muchas opciones, no puedo dar un ejemplo específico, pero nosotros podríamos decir cuáles son esos filtros que nosotros debemos de generar para la disminución de esos gases, ¿verdad? ¿Cómo podemos realizar nosotros esa disminución? Y también pensar fuera de la caja, ¿verdad? Decir, bueno, este gas, ¿qué tipo de gas es? ¿Verdad? ¿Qué tipo, cómo afecta el ciclo biológico del agua? ¿Cómo afecta el ciclo biológico del sistema, ¿verdad? O del ecosistema donde lo estamos llevando. Y entonces eso me puede llevar a mí a decir, bueno, entonces tengo que hacer estas medidas, tengo que disminuirlo desde este punto. Pero si nosotros solo lo vemos como un gas, y ese gas cuando se conecta al sistema, cuando se conecta al ecosistema, ¿qué produce? ¿Qué otra cosa produce? Pero hay que salir un poquito de la caja y verlo desde esa perspectiva. Seguimos con las preguntas, Magíster, porque le preguntan sobre ¿qué ejemplos exitosos de adopción de gestión ambiental ha observado en su experiencia profesional? Y en ese aspecto, ¿sugeriría alguno? Ok, sobre la gestión ambiental. Bueno, no puedo hablar sobre marcas, que no tengo autorizado algunas cosas, pero puedo decir que el desarrollo de una buena gestión ambiental empieza desde los trabajadores, ¿verdad? Yo he visto que el cambio de comportamiento de las personas dentro de la empresa
y eso nos lleva a un cambio de comportamiento en casa, por ejemplo, es vital para la gestión ambiental. Si nosotros decimos que las personas pueden cambiar desde el hecho de tomar en un tachón de vidrio, ¿verdad? Desde el hecho de no consumir tantas, ¿verdad? Pueden ser las cosas más burdas que nosotros podamos pensar, porque podemos decir, bueno, esas son opciones que normalmente puedo googlear, ¿verdad? Puedo yo googlear y meterme y buscarlas, ¿verdad? Pero son las opciones que ayudan a ese cambio, al cambio de pensamiento, y entonces eso hace clic, ¿verdad? ¿Cómo es que seguramente ustedes han escuchado el concepto de Disney, por ejemplo? Ajá. Disney, desde la persona que consume y que recoge los desechos, sabe cuál es la marca de Disney. Y seguramente ustedes, si yo les pregunto cuál es la marca oficial de Disney, me van a decir que la marca es sueño en realidad, o hacer un sueño en realidad, ¿verdad? Esa es la marca oficial de Disney. Si la persona que está desde la gerencia hasta la persona que puede estar disfrazada con una butaca sabe que su función principal es hacer sueños realidad, porque en una empresa el desempeño ambiental no puede ser eso. Debe de ser el cambio desde yo como persona, como quiero que tenga ese cambio en mi organización. Si yo invito, tengo que generar esa invitación, ¿verdad? Entonces, si Disney puede hacer un cambio en sus trabajadores y en las personas, porque las personas cuando llegan a un parque temático, bueno, el IRTRA, por ejemplo, nosotros tenemos uno que es similar, el IRTRA, pues también es un cambio, ¿verdad? Uno se siente que está cumpliendo sueños, que está cumpliendo fundamentos, que está cumpliendo ilusiones. Entonces, es igual el desempeño ambiental. El desempeño ambiental podemos decir que se puede cambiar desde mi forma de pensar, desde cómo es que yo quiero estructurar de nuevo esas entradas, esos flujos dentro de la organización para que se cambien de una forma radical, desde el principio, desde quién es el factor cambiante, que puede ser el gerente general, y en algunas ocasiones puede ser alguien más. Magíster, le llegó una pregunta muy interesante, se la voy a leer. Dice, si el gobierno solo se limita a hacer legislaciones para controlar a empresas nacionales, estas llegarán a ser damnificadas si se les exige análisis y solución de su problemática ambiental, puesto que se verán en desventaja frente a productos importados que ni siquiera cumplen con las mismas exigencias. ¿Cómo se podría ayudar a la industria nacional? Ok, eso es interesante. Miren, yo creo que una de las cosas que siempre debemos de pensar cuando tenemos una industria, si es una industria nacional, esta industria nacional sí o sí debe de cumplir con los reglamentos nacionales, ¿verdad? Eso es de cajón. Eso es algo que debemos de cumplir. Pero si nosotros queremos optar para la importación o exportación de ese recurso, sí es importante buscar entonces a dónde vamos a importar o a dónde vamos a exportar. Si, por ejemplo, vamos a exportar o importar a Europa, Europa nos pide a nivel latinoamericano ciertos reglamentos, ¿verdad? Ciertos requisitos, que pueden ser que ya lo estemos cumpliendo en nuestro país, solo que de un poco más elevado o tal vez no tan elevado. Si queremos, digamos que hay tres formas de exportación, puede ser Europa, Estados Unidos y China. Esos son los tres lugares más fuertes en la exportación. Entonces, dependiendo de estos países, ellos nos piden algunos lineamientos que pueden ser ya establecidos en nuestros países, ¿verdad? Pueden ser lineamientos o legislaciones que ya se tienen. O en algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos nos ha pedido en algunas ocasiones algunos lineamientos que lo tenemos nosotros en la legislación, pero que no está en su totalidad, ¿verdad? Entonces debemos de complementar esos pedacitos que nos están pidiendo a nivel internacional. Pero considero que si nos queremos tirar a la exportación, primero deberíamos de pensar en cómo estamos cumpliendo legalmente en nuestro país para después tirarnos a poder llevar a nuestro producto a una forma internacional. Porque muchos de los lineamientos a nivel latinoamericano se están cumpliendo ya con expectativas a nivel internacional dentro de las legislaciones modernas en el tema ambiental que se están generando. Magíster, una pregunta más para seguir cerrando. Le están preguntando, aparte
informarse y conocer la problemática en su entorno, ¿qué puede hacer el consumidor ante la problemática ambiental? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que como consumidores deberíamos de pensar, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr en 5 años? ¿Qué queremos lograr con nuestro producto en 5 años? ¿Qué vamos a hacer con él en 5 años? ¿Va? Yo siempre lo pongo en 5 años porque en 5 años nosotros podemos ver cambios. Si nosotros compramos un producto, una galleta, compramos un detergente, compramos una soda, ¿qué queremos comprar? Debemos de leer la etiqueta. ¿Es sano para mí? ¿Me conviene a mí primero como mi cuerpo? ¿Verdad? Me está conveniendo a mí como mi organismo. Y luego de pensar en mi organismo, ¿qué voy a hacer cuando deseche esto? ¿Qué me va a funcionar? ¿Lo puedo utilizar para otra cosa? ¿Le puedo usar otro fin? ¿O realmente no le puedo tener otro fin? Es un trabajo arduo, ¿verdad? No les voy a decir que es algo que uno produce de la noche a la mañana, pero es parte de ser consciente como consumidor. ¿Qué quiero? ¿Qué exijo yo como consumidor? Muchos de los pleitos a nivel Estados Unidos, por ejemplo, Europa, ustedes pueden ir leyendo, hay muchos productos que ya no se venden en esos lugares porque el consumidor exigió que ya no se vendan ahí, ¿verdad? Entonces es también parte del proceso que nosotros queremos lograr y decir, lo siento, pero yo como consumidor ya no sigo comprando esto porque no me hace bien por mi salud, no me hace bien desde lo que yo puedo generar, después los desechos que puedo generar, ¿qué hago con ellos? ¿Verdad? Creo que es más del pensamiento crítico de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con ello después? ¿Y qué va a hacer conmigo en este momento? Yo creo que con eso dejaría yo mi expresión ahí. Que ya vi que nos están corriendo con el tiempo. Magister, tenga nuestro más sincero agradecimiento en nombre de la sociedad por compartir su conocimiento, sus experiencias con nosotros y esperamos contar con su participación en futuras actividades organizadas por la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De verdad fue un privilegio poder compartir desde Guatemala mi experiencia y estoy a las órdenes en cuando ustedes lo necesiten. Un fuerte abrazo y que disfruten la noche. Nos vemos. Y ahora quiero expresar mi más agradecimiento a todos ustedes por ser parte de estas jornadas académicas, su participación, su entusiasmo hacen posible este evento. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y que se lleven nuestros nuevos conocimientos. Los esperamos en la siguiente conferencia. Atentos a nuestras redes sociales, síganos por Facebook e Instagram. Que tengan buenas noches. Gracias.